Hay historias del espectáculo mexicano que jamás llegaron a los periódicos. Relatos que no se cantaron en boleros ni se confesaron frente a las cámaras. Amores que vivieron en la penumbra, decisiones tomadas en silencio y consecuencias que marcaron para siempre a quienes parecían intocables. Hoy vamos a abrir uno de esos capítulos que durante años solo se susurró entre camerinos y pasillos de teatro. Un episodio que une pasión, miedo y una pérdida que nunca pudo llorarse públicamente. Prepárese, porque lo que está a punto de escuchar cambia por completo la imagen que muchos creían conocer. A comienzos de los años 60, Javier Solís ya no era simplemente una promesa del bolero ranchero. Era una figura en ascenso vertiginoso, un artista que llenaba teatros y estudios de grabación, mientras la prensa comenzaba a colocarlo, con atrevimiento y entusiasmo, a la altura del inolvidable Pedro Infante. Aquellas comparaciones no eran inocentes, representaban presión, expectativa y también ambición. Javier quería consolidarse como el nuevo ídolo del pueblo, el heredero natural de una generación dorada, y para lograrlo entendía que su imagen debía ser impecable, cuidadosamente construida, casi intocable. En ese contexto apareció, o mejor dicho, permaneció en la sombra, Fanny Kaufman, conocida por todos como Vitola. Ella no representaba el molde tradicional de la estrella romántica. Era comediante, impulsiva, intensa, con una trayectoria respetable pero ya lejana de su mejor momento. Sin embargo, poseía algo que desarmó al cantante: una devoción absoluta. Quienes convivieron con ella aseguraban que cuando se enamoraba lo hacía sin reservas, idealizando, entregando, apostándolo todo. Y con Javier no fue la excepción. Lo convirtió en su centro, en su proyecto, en su esperanza de estabilidad emocional. La relación se sostuvo en la clandestinidad. No hubo fotografías, no hubo apariciones públicas, no hubo declaraciones insinuantes. Lo que sí hubo fueron encuentros discretos, viajes organizados con precisión y una pequeña casa en lo que hoy es Coajimalpa, donde compartían días enteros lejos del escrutinio. Vitola financiaba gran parte de esa logística silenciosa: traslados, hospedajes, favores, complicidades. Porque en ese mundo artístico el silencio no se pedía, se pagaba. Y mientras el dinero circulaba, la discreción se mantenía firme. Con el paso de los meses, la frecuencia de los encuentros volvió la relación casi cotidiana. Javier, en pleno auge profesional, llegó incluso a cancelar compromisos para permanecer a su lado, algo que sorprendía a quienes conocían su disciplina férrea. Pero al mismo tiempo, el cantante evitaba cualquier gesto que pudiera vincularlo públicamente con una mujer mayor y ajena al ideal romántico que la prensa promovía. Había cariño, sí, pero también vergüenza y cálculo. Esa dualidad fue sembrando una tensión que ninguno quiso enfrentar de frente. Entonces ocurrió lo impensable. Vitola quedó embarazada. En ese instante, la relación dejó de ser un romance manejable y se transformó en una amenaza concreta para la reputación del artista. No hubo celebraciones ni promesas de futuro, hubo silencio, miedo y decisiones apresuradas. En la industria del espectáculo de aquellos años, un hijo fuera de una narrativa aceptable podía destruir carreras enteras. Para Javier, que apenas consolidaba su posición como figura comparable a Pedro Infante, el riesgo era demasiado alto. Para Vitola, el embarazo era al mismo tiempo ilusión y condena. A partir de ahí, el control se volvió absoluto. Consultas privadas fuera de registros habituales, médicos que no hacían preguntas, traslados nocturnos y explicaciones contradictorias para justificar ausencias prolongadas. Cada semana de gestación implicaba mayor encierro y mayor gasto. No se trataba de preparar la llegada de un hijo con alegría, sino de administrar una crisis con precisión quirúrgica. El entorno debía permanecer ajeno, los rumores sofocados antes de nacer, las sospechas compradas antes de crecer, porque el solo murmullo bastaba para encender el escándalo. El día del parto llegó sin anuncio ni compañía. Todo estaba calculado para que nada trascendiera, y el desenlace fue inmediato y devastador. El niño murió al nacer, supuestamente por asfixia. La noticia no generó duelo público ni condolencias. Se manejó con la misma frialdad con la que se había gestionado el embarazo. No hubo funeral visible, no hubo luto, no hubo despedida. El pequeño no debía existir ni siquiera como recuerdo, porque incluso el dolor podía convertirse en evidencia. Para algunos cercanos, aquella pérdida fue un descanso silencioso que evitaba un escándalo mayor. Para otros, fue una herida que jamás cicatrizó.
Lo cierto es que después de ese episodio, algo cambió definitivamente. Javier continuó su carrera con el brillo intacto ante el público, grabando, actuando, conquistando escenarios, mientras la historia quedaba enterrada bajo capas de silencio. Vitola, por su parte, regresó a su personaje cómico, a las luces del escenario que ocultaban cualquier grieta interna. Ambos siguieron adelante, pero nunca volvieron a mencionarse en términos íntimos. Así, el romance que comenzó con pasión terminó convertido en una sombra persistente. No fue el escándalo lo que los separó, sino el peso de lo que decidieron callar, porque en el espectáculo se puede proteger la imagen, se pueden pagar silencios y se pueden borrar huellas visibles. Lo que no se puede borrar es la memoria. Y esa historia, susurrada durante décadas entre quienes conocieron los detalles, quedó como uno de los capítulos más oscuros en la vida de dos figuras que el público creyó conocer por completo, pero cuya verdad más profunda jamás fue pronunciada en voz alta. Si este tipo de historias le apasionan tanto como a nosotros, lo invito a acompañarnos en cada nuevo episodio. Aquí recordamos a las grandes figuras del espectáculo mexicano con respeto, profundidad y esa mirada que va más allá de los reflectores. Suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse los próximos relatos, porque aún quedan muchos secretos por descubrir y muchas memorias por revivir juntos. Nos vemos en el siguiente encuentro.